Vayan prendiendo por favor sus cámaras. Bueno, hoy día vamos a ver la parte, lo que es la parte teórica de vendajes. Por favor, uno de ustedes me lo puede leer. Los objetivos de aprendizaje están en la pantalla. A ver, dice objetivos operativos de aprendizaje. Desde arriba. Desde el objetivo general, doctor. Sí, por Ya. favor. Gracias. El objetivo general, 1. Conceptualizar las indicaciones para el uso de vendajes y uso de apósitos. En objetivos operativos de aprendizaje, 1. Nombrar el material de las diferentes vendas. 2. Conocer las diferentes técnicas e indicaciones de vendajes. 3. Señalar las complicaciones de los vendajes. Y 4. Realizar de manera eficiente y eficaz las diferentes técnicas de vendajes. Muy bien. Bueno, hoy día vamos a ver vendajes. Le estoy poniendo Heidi. Estoy poniendo de anfitriona, ¿ya? Para que compartas. Está bien, doctor. Ya estás. Doctor, al de Zambrana, ¿será que me lo puede colocar? Es que ese es el que está compartiendo en mi computadora. Por favor, doctor. Ya está. Está bien, doctor. Bien. Vamos a iniciar. Buenos días, tengan todos. Vamos a iniciar con el tema de vendajes. Para esto vamos a primero hacer un recuerdo histórico. Recordemos que desde los inicios de la historia, generalmente, ¿no es cierto?, se ha visto diferentes maneras o diferentes técnicas para poder inmovilizar, ¿sí? Han utilizado diferentes medios, dependiendo, ¿no es cierto?, las diferentes épocas, y lo han hecho de manera instintiva. Pero algo que ha marcado bastante la historia es los egipcios, ¿sí? Como ven en la imagen, generalmente ellos realizaban lo que son la parte de las momias, la momificación, y esto, bueno, ellos lo realizaban con vendas, en este caso de lino, ¿sí? Que estaban impregnadas, en este caso, con resina. Ellos empezaban por las extremidades, podían empezar por los dedos, manos, ¿no es cierto? Como vemos en la imagen, miembros superiores, miembros inferiores, y finalizaban con la cabeza. Entonces, la parte de los vendajes y movilizaciones remontan ya hace mucho tiempo. Uno de los papiros importantes es el papiro de Eugene Smith en el año 1600 a.C., que básicamente habla sobre ya fracturas, luxaciones, y también en Grecia, Hipócrates, ¿no es cierto?, en el tratado que hizo, presenta dos tratados, tratados de la fractura y tratados de articulaciones también. Entonces, dentro de esto también se toma o se toca diferentes temas relacionados también al vendaje. Ahora, como parte de la introducción, vemos en esta imagen, por ejemplo, lo que sería el sistema musculoesquelético. Como ven, tenemos la parte ósea, tenemos la parte muscular, y estos huesos están unidos entre sí por articulaciones, ¿sí? Y están unidos y se mantienen así unidos por los diferentes manguitos,
ligamentosos, ¿sí? Y también van a permitir diferentes funciones, ¿no es cierto? Apoyo, movilidad, junto con los músculos. Entonces, también tenemos que tomar en cuenta esta base para seguir viendo el tema. Ahora vamos a ir preguntando, porque tenemos que ver tres definiciones claras, en este caso, fractura, luxación y contusión. Entonces, aquí menciona, ¿qué es? ¿Qué entienden por fractura, Sara? La descontinuidad del tejido óseo. Eso es lo que decía en el texto del doctor, creo. Ya, discontinuidad del tejido óseo. ¿Y qué entenderían por luxación, en este caso, Hans? Tal vez un pequeño movimiento en el lado contrario a lo que no debe ser una articulación o tal vez algún músculo, lo cual puede provocar una inflamación. Ya. Saraí, ¿opinas lo mismo con relación a la definición de luxación? Bien, vamos a ir viendo las definiciones. En este caso, fractura, como habíamos mencionado, como había mencionado también parte del concepto de Sara, fractura es básicamente una pérdida completa o incompleta en la continuidad de la estructura ósea, ¿sí? O sea, puede ser completa o puede ser incompleta. ¿Por qué? Porque podemos tener diferentes tipos de fracturas. Puede ser una fractura cerrada o simple, como ven en la imagen, ¿sí? Que no atraviesa la piel, o puede ser una fractura abierta o expuesta, donde sí ya atraviesa lo que sería la piel. Sí, puede haber diferentes tipos de fracturas también. En este caso puede ser transversal, oblicua, espiral, ¿sí? Pero básicamente esta sería la definición de fractura. La definición de luxación sería una pérdida permanente, ¿sí? De la relación anatómica de las superficies articulares, como vemos en la imagen, y generalmente es debido a un movimiento con un rango que es mayor de lo normal de la parte funcional que nosotros tenemos, ¿sí? Con una dirección fuera de lo que sería anatomofuncional, y esto se ve en la imagen, ¿sí? Tenemos una posición normal y luego vamos a ver una luxación anterior. Y por último, la definición de contusión, que básicamente es la lesión producida por un instrumento contundente, ¿sí? Generalmente cuando nosotros nos golpeamos con algún instrumento que no es filoso, no es puntiagudo, sino en este caso es romo, ¿sí? Y tenemos aquí la imagen del pie. Generalmente pues queda con esta coloración. Ahora, ¿cuáles serían algunas indicaciones de lo que es vendajes? ¿Sí? Dentro de sus indicaciones está, por ejemplo, apoyo a algún miembro. El control de edemas también está dentro de sus indicaciones, porque también ayuda a reabsorber los diferentes líquidos. Limitación de la movilidad, ¿no es cierto?, de las diferentes estructuras. Fijar tracciones, ¿no es cierto? Fijar apósitos, por ejemplo, de las heridas. Generalmente, por ejemplo, cuando hay heridas grandes, heridas, ¿no es cierto? Se utilizan apósitos, y pues también nos va a ayudar las vendas para poder fijar estos apósitos. Fijar las férulas para evitar que éstas se estén moviendo, ¿no es cierto? Entonces, también es una de las indicaciones de vendajes. También nos sirve como hemostasia provisional o hemostasia definitiva. Esto pues puede ser generalmente cuando hay algún tipo de heridas que están sangrando, ¿no es cierto? Y se puede utilizar para utilizar de manera provisional. Generalmente se utilizan los apósitos, pero también depende, ¿no es cierto? Como protección de la piel y como pre y posoperatorios. Dentro de las funciones importantes que se tiene en esta indicación es que, por ejemplo, cuando se coloca como preoperatorios es porque llega a ayudar, ¿no es cierto?, y a activar el retorno venoso, dado que el paciente puede encontrarse inmovilizado o inactivo, ¿no es cierto?, sin realizar algún movimiento. Dependiendo del tipo de cirugía, puede estar 2, 4, hasta 10, 12 horas, ¿no es cierto?, en la cirugía. Entonces, por eso se coloca también de manera preventiva, ¿sí? También, como habíamos mencionado, es promotor de la absorción de líquidos, y esto también por eso es que se los coloca en los posoperatorios. Dentro de las contraindicaciones que hay, pueden tener contraindicaciones absolutas, relativas, pero dentro de estas están las neoplasias en extremidades, ¿sí? Edemas, que como vemos aquí en la imagen, edemas que sean bastante importantes, necrosis en las extremidades, como está en esta imagen, fracturas, ¿sí? Y esguinces de tercer grado. Dentro de algunas relativas están algunas heridas complicadas.
Tipos de vendas. Dentro de los tipos de vendas vamos a tener este tipo de venda, por ejemplo, que es la venda de gasa, que es una venda que es de algodón, 100% de algodón, va a carecer de la fuerza de encogimiento, ¿sí? Es reutilizable, lo que significa que se puede lavar y se puede hacer secar, en este caso, al sol, o también, eh, pues bueno, puede hacerse secar al sol o colocando alguna máquina de calor, ¿no es cierto? Ahora, en relación a la parte de las alergias, no produce alergia ni algún tipo de irritabilidad, entonces también es recomendado y es bueno esto en el sentido de las personas, por ejemplo, que son alérgicas a diferentes tipos de materiales, ¿no es cierto? Látex, por ejemplo. Dentro de sus indicaciones son básicamente lesiones inflamadas o que tengan riesgos o probabilidades de estar inflamadas. Y pues también otro ejemplo de estas, otra indicación sería, por ejemplo, para dar una total inmovilidad. Ahora, hay este tipo de vendas también que son las vendas elásticas, que son básicamente características, es que son de algodón y tejido elástico. Algunas de estas no están en esta imagen, pero hay otras que tienen una línea intermedia, que son como una línea guía también, que pueden venir también dentro de estas. Ahora, algunas indicaciones están la inmovilización muscular sin proceso inflamatorio, problemas articulares, en este caso, una vez que ya haya desaparecido la inflamación, que no esté en etapa inflamatoria. Y problemas vasculares, que es la compresión, básicamente, que ya hemos ido mencionando. Luego también hay otro tipo de vendas elásticas, que son las adhesivas, ¿sí? Esta es la venda adhesiva y está caracterizada, bueno, dentro de sus características es que está compuesta básicamente por algodón, ¿sí? Material viscoso, látex natural, óxido de zinc, ¿sí? Y tiene un alto poder de compresión. Si ustedes ven esta imagen, dice sobre la alergia. En este caso sí hay que tener una alerta sobre la alergia porque no se puede utilizar en todos los pacientes, dado que hay pacientes que pueden ser alérgicos al látex o algún otro de sus componentes, ¿sí? Entonces, en este caso, esa sería la desventaja con relación a este tipo de vendas elásticas adhesivas. Las indicaciones puede ser a nivel articular, ¿sí? Podemos utilizar en casos de luxaciones, esguinces y tendinitis. Y en patologías traumáticas, por ejemplo, como acciones antidematosas. Este es otro tipo de vendas, que son las vendas elásticas, el crepón o crepé, y básicamente no contienen látex ni caucho. Esa sería una de sus ventajas grandes que tiene, porque no habría problemas en relación a los pacientes que son alérgicos ni nada de aquello. Son característicos también porque tienen este borde rojo, ¿sí? Y esto también ayuda como guía para poder ver si realmente se está haciendo un buen vendaje también. La desventaja de esto es que son bastante flexibles, lo que significa que la duración que estos van a tener son menor en comparación a otro tipo de vendas elásticas que hemos visto anteriormente, porque con el tiempo se van a ir deformando, ¿sí? Y ya no van a tener uso. Entonces, pero durante el tiempo que duran, estas también son reutilizables, también se las puede lavar y se las puede hacer secar. Esta es una venda tubular de algodón extensible. Son vendas básicamente que son como una especie de fundas, como su nombre lo dice, ¿no es cierto? Pero son sin costura, básicamente. Y la principal función que tienen son básicamente realizar vendajes contentivos. Estos generalmente en algunos casos se indica que durante la noche se lo puedan retirar y en la mañana nuevamente puedan colocar, dependiendo. Estas son también las vendas de espuma, que básicamente son 100% de poliuretano, ¿sí? Son transpirables, son de alta elasticidad, no tienen látex. Y lo importante de esto es que, y la característica más importante y positiva de esta es que minimiza la posibilidad del deslizamiento y creación de arrugas. Por eso generalmente se utiliza esto y pues podamos tener vendajes sin arrugas. Estas son las vendas de yeso, ¿sí? Pueden venir de diferentes tamaños también, de diferentes pulgadas, como ven en la imagen. Y tanto la venda de yeso como la férula metálica van a pertenecer al sistema de inmovilización semiestables, ¿sí? Dentro de esto tenemos también la férula metálica, como habíamos dicho, hay estas que pueden ser recortables, ¿sí? Como ven en la imagen, pero también hay estas que ya vienen directamente, o pueden venir directamente con diferentes medidas para los dedos, ¿sí? Y de diferentes formas. Entonces tenemos estas presentaciones y hay otras también. Dentro de las últimas tenemos la venda cohesiva. Una de las características de esta venda cohesiva es que básicamente se adhiere a sí misma, pero no hacia la piel. No va a interferir en las funciones normales de la piel, ¿sí? No es alérgica y básicamente nos permite también, o una de las funciones importantes es para el sostén permanente de los ligamentos. Ahora sí va a preguntar de manera general. ¿Cuáles serían los principios generales en la realización de los vendajes? ¿Alguno puede mencionar?
algunos principios. El proteger las prominencias óseas, Heidi. Sí, es uno de los principios. ¿Algún otro principio más? Tener la venda adecuada para los diferentes tipos de lesiones. Sí, también. ¿Otro principio más que puedan mencionar? Proteger las prominencias óseas antes de venderlas. Sí, ya mencionó tu compañera la parte de la protección de las prominencias óseas. Bueno, eso sí. No iniciar el vendaje sobre la herida o sobre partes del cuerpo donde vaya a ejercer presión. Exacto, eso está muy bien también. Bien, entonces vamos a ver parte de lo que serían los principios generales, ¿no es cierto?, sobre los vendajes. Como había mencionado, una de ellas es, por ejemplo, impedir el contacto entre las zonas dérmicas, aislándolas con gasas, ¿sí? La protección de las prominencias óseas, lo que ustedes habían mencionado, ¿sí? Utilizar una venda adecuada, ¿sí? Dependiendo de lo que uno quiera hacer, ¿sí? Si queremos hacer, por ejemplo, vendajes de compresión, generalmente se utilizan las elásticas, ¿sí? Entonces, hay que saber qué tipo de venda utilizar, el tamaño, ¿no es cierto? Y todo dependiendo también. Ahora, la parte también importante es sostener el rollo, ¿no es cierto?, de la venda en una mano y el extremo inicial en otra. Entonces eso es importante también para realizar lo que mencionaban, no vendar sobre una herida o sobre una área de presión. En este caso, por ejemplo, el muslo se colocaba, ¿no es cierto?, como ejemplo. Y siempre debemos vendar de distal a proximal y de la cara interna hacia la cara externa. Debe ser un vendaje uniforme, firme, ¿sí? Y la presión y la tensión, ¿sí?, debe ser la misma que se va a utilizar desde el inicio hasta el final, de manera uniforme. Algo importante igual dentro de esto es que no se debe dejar, por ejemplo, ventanas, lo que significa es que debes vendar de manera uniforme, no puedes dejar un espacio de piel entre el vendaje que tú vayas a ir realizando, porque esto también puede traer complicaciones, ¿sí? Bien, ahora, ¿cuáles serían las funciones de los vendajes? En este caso, personas que no hayan participado. Yair, ¿cuáles serían algunas funciones de los vendajes? Yo participé, pero bueno. eh, una de las funciones de los vendajes, por ejemplo, sería mantener la, la herida protegida, aislada. Otra función sería una función ahí se me fue el término. Mm, Ya, aislamiento. Está bien, aislamiento. aislamiento. Que la principal función sería limitar el movimiento. Ya, vamos por pasos. En este caso han mencionado aislamiento, inmovilización, ¿sí? Y hay uno más, bueno, hay dos más que los vamos a ver ahora. ¿Alguno estaba hablando? Sí, podría ser también corrección, ¿no? Para corregir alguna deformidad podría ser igual. Ya, vamos a ir viendo entonces. Dentro de las funciones hay cuatro básicas, que en este caso sería la parte de fijación, sería la parte de aislamiento, compresión e inmovilización. Entonces ustedes mencionaron, ¿no es cierto?, aislamiento e inmovilización, ¿no es cierto? Entonces, estas son cuatro funciones básicas que se puede tener dentro de esto, ¿ya? Como ven en la imagen, el ejemplo más claro que les mencionaba para que podamos recordar en relación a la función de la compresión, por ejemplo, es el vendaje que se realiza ¿sí? de manera pre o postoperatoria, ¿sí? Como ven, en un área quirúrgica. ¿sí? También la parte de la compresión dígito-digital directa, que son con una gasa, ¿sí? También, que puede ser durante un tiempo. ¿sí? Entonces, esto básicamente estaría dentro de las funciones 4. Fijación, aislamiento, compresión e inmovilización. Ahora, ¿cuáles son las partes de la venda? Es lo que vamos a ver ahora. ¿sí? Dentro de las partes de las vendas tenemos lo que sería el cuerpo, ¿sí? Tenemos una cara externa, tenemos una cara interna, tenemos el cabo terminal y tenemos también lo que es el cabo inicial. Y es de esta forma, como ven en la imagen, que se debe manejar el rollo. ¿sí? Con la parte del cuerpo hacia arriba y no hacia abajo, ¿sí? Entonces, como mencionábamos en la parte anterior.
bueno, en la parte anterior de las diapositivas, en las anteriores diapositivas. Entonces, estas son las partes que tenemos que tomar en cuenta y también cómo debemos manejar la venda. Ahora sí, ya casi finalizando, tenemos la parte de los tipos de vendaje. Tenemos el vendaje circular. El vendaje circular, como ven en la imagen, dentro de las funciones o las utilidades que tiene, es que se lo utiliza tanto para iniciar como para finalizar el vendaje, ¿sí? Se da básicamente una vuelta sobre la anterior venda que hemos hecho. Luego tenemos el espiral, que también vamos a ver aquí. Y ahora sí, tenemos el espiral, ¿sí? Que básicamente es dar, ¿no es cierto?, vueltas tras otra, tomando en cuenta que debe tener básicamente en sentido oblicuo y cubrir 2/3 de la vuelta anterior de la venda que hemos dado. Esta es la espiral invertida, que es básicamente la misma que esta, a diferencia de que se invierte, como ven en la imagen, ¿sí? O sea, se dobla hacia abajo, ¿sí? Esto para evitar que en los casos, por ejemplo, especialmente de las vendas que son con gasas, pueda quedar suelto, ¿sí? Y en este caso se deforme el vendaje que ustedes vayan a tener, ¿sí? Sirve para eso. Luego tenemos el vendaje en espiga, que básicamente es un vendaje que va en dirección hacia arriba y hacia abajo y que se va a doblar en un ángulo de 45 grados. Se va a tener mayor tensión al traccionar hacia arriba. Luego vamos a tener el vendaje en 8, que puede ser como en este, vendaje para las articulaciones, tanto para las rodillas como para el codo, pero también hay un vendaje en 8 que es para la clavícula. Luego tenemos el cabestrillo simple, ¿sí? El de Velpeau o Velpeau, que básicamente es un vendaje brachiotorácico, ¿sí? Generalmente son para casos de traumatismos, ¿sí? O casos crónicos también. Luego el vendaje recurrente o el vendaje de capelina, que es este que estamos viendo aquí, y también en la imagen 5 se ve, ¿no es cierto?, el vendaje recurrente. Generalmente son para estas dos funciones, para muñones, ¿sí? O para la parte de la cabeza. Cuando está en la cabeza es capelina. Y por último, vamos a ver la parte de las complicaciones. En este caso, dentro de las complicaciones de los vendajes, hay complicaciones que pueden ser mecánicas, hay complicaciones que pueden ser circulatorias y vasculares, neurológicas, dermatológica y irritativa y articulares. Dentro de las mecánicas, que son las más frecuentes, generalmente estas son realizadas, ¿no es cierto?, por fricciones que pueden ser por parte de la venda y generalmente la piel queda como si fuera una quemadura de primer grado. ¿Sí? Puede llegar a formar ampollas, ¿no es cierto? O flictenas que van a estar llenas de líquido seroso en caso de que estas pues no sean arregladas. Luego tenemos las circulatorias y vasculares, que son básicamente por un exceso de la compresión, ¿sí? O sea, comprimimos demasiado las vendas. Entonces, en este caso podemos llegar a tener características. ¿O cómo nos vamos a dar cuenta de esto? Es que básicamente pues el paciente va a empezar a colocarse, ¿no es cierto?, en el caso de los dedos, ¿no es cierto? Podemos ver que ya va a haber cianosis, ¿no es cierto? Va a haber hormigueo. Y dependiendo, si nosotros, por ejemplo, comprimimos un vaso arterial, en este caso, pues vamos a tener la piel pálida, ¿sí? Puede haber también neurológicas, en este caso puede haber parestesias o llegar incluso a lo que es una parálisis de los miembros, ¿sí? Dermatológicas o irritativas, ¿sí? Y las articulares que habíamos mencionado. Una característica en común que se tiene esto y cómo se puede prevenir es realizando un buen almohadillado, ¿sí? O sea, colocar almohadillas antes de realizar este tipo de compresiones y digo de vendajes y también tener cuidado con la fuerza de compresión, ¿sí? Bien, entonces dentro de esto habíamos mencionado también algunas otras complicaciones que sería el síndrome de compresión, el síndrome compartimental agudo que tiene básicamente las 5 o las 6P para diferenciar este síndrome compartimental agudo, ¿sí? Este síndrome compartimental, como ven en la imagen, básicamente tenemos los músculos, ¿sí? Que están divididos por sus fascias en diferentes compartimentos, ¿sí? Y al tener una presión, ¿sí? Pues básicamente van a empezar a comprimir también estos músculos hinchados, los vasos sanguíneos y los nervios de la pierna, ¿sí? Lo característico de esto es ver que básicamente las piernas del paciente, el que está sufriendo este síndrome compartimental, son brillosas, ¿sí? Están así edematosas. Entonces, básicamente tenemos las 5P, que sería dolor, pain, palidez, ¿sí? Ausencia de pulso, hay parestesias, parálisis, ¿sí? Y la presión tisular está incrementada. Generalmente lo que hacen en estos casos es una fasciotomía, ¿sí? Esa sería una de las complicaciones que tendríamos dentro de los vendajes. Otra de ellas es el edema de ventana, lo que les mencionaba. Al momento de realizar el vendaje debe ser completo, ¿sí? No pueden dejar estos espacios
entre venda y venda. ¿Por qué? Porque básicamente en esta área no va a haber un área que esté comprimiendo como en las otras, ¿sí? Y va a producirse lo que es el edema de ventana. Una maceración cutánea, que generalmente esta maceración cutánea sucede en los vendajes entre los dedos y dedos, ¿sí? O sea, cuando van a vendar 2 dedos y no se ha colocado almohadillas de separación, ¿sí? Entonces, como ven en la imagen, el dedo incluso puede llegar a ulcerarse, ¿sí? Por eso es que se recomienda también colocar almohadillas antes de vendar 2 dedos. Luego las quemaduras por yeso y un alineamiento incorrecto al momento de hacer el vendaje o al momento de hacer la inmovilización. Y pues básicamente esto sería todo en cuanto a vendajes. Bueno, no hay ninguna pregunta, chicos. Yo, doctor, tenía una pregunta. En el tipo de venda elástica autoadhesiva cohesiva dice que esta no se adhiere a sí misma, pero no se adhiere a la piel. Entonces no comprendo cómo es el funcionamiento. La parte final de nuevo. No, simplemente dice así, no explica la parte final, dice, No, dime la pregunta, no te escucho bien. ok, es sobre la venda elástica autoadhesiva o cohesiva. Sí. Indica que esta se adhiere a sí misma, pero no se va a adherir a la piel. Ya. Entonces, no entiendo cómo es el mecanismo, cómo funciona esta venda. ¿Cuál es? Ah, ¿alguna vez has ido a comprar bueno, en las comidas, ¿no ve? Te dan con un plástico autoadhesivo Ah, ok. que se envuelve, ¿verdad? Ujú. Pero el plástico no se envuelve a tu mano, ¿no ve? Si vos la pones a tu mano, se pega plástico con plástico, ¿verdad? No se Sí, pega a tu mano se puede sacar. Ese es más o menos ese es el mecanismo. Ahora, químicamente, ¿cómo funciona ese autoadhesivo? Que por qué el plástico solo se pega con otros plásticos, pero no se pega en la superficie de la mano. Es un poquito más allá de la medicina, pero más o menos están diseñados para eso, ¿ya? sí, doctor, perfecto, gracias. Ahora Sí, sí. te entiendes, ¿no? Has visto esos plásticos. Sí. Entonces, tiene. Eh, hemos pasado clases, Heidi, de vendajes. Hemos explicado los vendajes. No, doctor, esta es la Esta es la primera primera. clase. Y ya. Bueno, entonces existen vendajes circulares, vendajes espirales, vendajes espiral invertido, vendaje en 8, vendaje capelina, vendaje recurrente. Vamos a ver algunos tipos de estos vendajes. Vamos a ver primero el vendaje circular. Se toma la venda de esta manera, ¿ven? Ahí, de esa manera. Ahí y se empieza, ahí agárrame su mano, eso. Ahí, listo, ahí. Eso se hace dar una vuelta y por arriba se jala. Por abajo se hace dar una vuelta y por arriba se jala. Doble vuelta. Una vez que terminamos la doble vuelta, avanzamos arriba, cubriendo 2/3, ¿ven? Ahí. Arriba se jala y abajo se deja recorrer. Arriba se jala y abajo se deja correr. Ahí. Entonces, el vendaje circular puede cubrir parte de la venda o toda la venda. La finalidad del vendaje circular es la protección, el cubrir un área. Este vendaje circular lo utilizamos cuando queremos que una gasa, un apósito, una herida, una sutura no se exponga al medio ambiente, es decir, que no se ensucie. Una protección extra, vendaje circular. Muy sencillo y simple. Vamos a practicar en clase, no se preocupen.
Vendaje espiral. Ay, ¿por qué no? Perdonen, no ha abierto en el mismo lugar. En otro lugar, sí. El vendaje en espiral, veremos. Son muy parecidos, son muy fáciles las técnicas. Empieza. Veamos. Listo. Nuevamente se empieza ahí. Ahí. Se da una vuelta. Arriba se jala. Abajo se recorre. En espiral se avanza. Ahí. Y se avanza. Ahí. Se cruza. Se va arriba, Ahí. se va abajo. Se cruza aquí. ¿Ven? Se va Ahí. arriba Ahí. y se va Ahí. abajo. Se va arriba Ahí. y se va abajo. Ahí. Se va arriba y se va abajo. Ahí. ¿Y ven cómo queda este tipo de diseño? Un mosaico en el vendaje. Este vendaje es ya compresivo, es decir, estimula el retorno venoso, fija el miembro de forma más adecuada. Y si ustedes observan, la venda casi se terminó, es decir, se utiliza mayor cantidad de venda. Entonces, para los miembros inferiores, para estimular el retorno venoso, se hace esta técnica de espiral. Ambas técnicas, el circular y la espiral, se utiliza vendas de gasa. Digo de venda elástica. ¿Qué pasa si usamos venda de gasa? La venda de gasa no es una venda extensible, no es elástica. Entonces es muy difícil que se adapte a las diferentes grosores del cuerpo, porque el antebrazo empieza más angosto y más grueso. Entonces no sería un vendaje de forma adecuada. ¿Cómo se hace el vendaje con venda de gasa? Se hace un vendaje espiral invertido. Entonces utilizamos vendas de gasas. ¿Cómo utilizamos la venda de gasa? De la misma manera, arriba la mano, ahí, pero en esta vamos a tener que hacer espiral invertida. Sigamos. Ya. Ahí, 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 pero en este se dobla aquí, porque si no se mueve, y dan las vueltas que sean necesarias. En esta se avanza y se tiene que girar un pliegue. Ahí se forma un pliegue. Un pliegue, ahí. Entonces ahí. Avanzas nuevamente y formas un pliegue. Ahí. ¿Ves? Ahí. Ahí avanzas y formas un pliegue. Ahí. Giras ahí. Porque si no, se empieza a debilitar esto. Miren, empieza a salir esto si no das la vuelta. Entonces siempre tienes que dar la vuelta. Ahí. ¿Ves? Un pliegue. Y ahí, agarré. Ahí. Entonces, como ven, se termina igual que un... Entonces, se puede hacer un vendaje espiral con una venda de gasa, pero es un espiral invertido, ¿ya? Se tiene que invertir. ¿Qué pasa si nosotros vendamos una articulación? Las articulaciones permiten el paso superficial de venas, arterias y nervios. Este paso es muy sensible. Si nosotros comprimimos con fuerza, va a causar lesión de una de estas estructuras. Por eso hacemos un vendaje en 8. El vendaje en 8 se utiliza para articulaciones. Lo primero que debemos ver que en la articulación se ponga en posición anatómica neutra. Si es el codo, casi a 90 grados, ¿ven?
Ahí, en esta posición se venda. No se puede vendar en otra posición, jóvenes. Si vendan en otra posición, se va a notar en el vendaje y obviamente no va a estar de forma adecuada. ¿Ya? Veamos. Entonces empieza de la misma manera ahí. Ahí se jala y se asegura con doble vuelta. Una vez que aseguran, pasan arriba, ahí, pasan abajo, formando un 8, ¿no? Entonces Pasan arriba, ahí, abajo. Y se pasan cierra la ahí, ventana cutánea. formando No se deja lo nada que de es ventana expuesta por si acaso. un 8. Ahí, agárrame. Entonces se forma un 8, se cierra, ¿ven? Y ahí se lo tiene en posición fisiológica. Listo. Entonces es importante hacer en esa posición. Otro vendaje es el vendaje en capelina o también llamado recurrente. Vamos a ver. Ahí hay varias formas de este vendaje. Esta es una forma de que la licenciada hace. Da una vuelta alrededor de la frente y recién va atrás y adelante. Ahí atrás. Delante. Y después de nuevo va alrededor. Esto se tiene que hacer con ayuda. Y ahí se suelta todo. Y se pega. Hay otro vendaje que hacemos también en capelina, que no hacemos en la frente. Directamente hacemos hacia arriba. Porque las vendas ahora son más cortas. Ustedes cuando compren su material o si tienen vendas antiguas, traen sus vendas, van a ver que no son tan largas ya. Entonces ahí. Y pongo ahí, pongo su mano ahí. Directo arriba nos vamos. Y aquí. Eso. Y agarro y traigo de nuevo aquí. Suelte, pongo su mano ahí. Entonces agarro y suelte y agarro de nuevo. Con un dedo, de manera delicada. Eso. Eso es lo mismo, suelte y agarre. Entonces ahí atrás se gira. Entonces adelante, y se atrás empieza a y ir alrededor. a un lado. Ahí, suelte. Solo un poco. Agarre. ¿Ya? Suelte. ¿Ya? Agarre de nuevo. Eso, y con eso se tapa ahí. Ahí, tapó. Y listo. Entonces, un turbante, ¿verdad? Entonces, un vendaje capelina. Las dos formas que hay. Inclusive, existe cuando necesitamos más tiempo para que se quede en la cabeza, por ejemplo, en una cirugía de cráneo o algo así, necesitamos que se quede entre 48 y 72 horas el vendaje. Entonces, la capelina no dura tanto. Entonces, podemos usar este que es doble capelina. Ahí estás bien. Ahí. Entonces, lo único que van a hacer ustedes. La dar primera venda vueltas. solo da vueltas a ese Ahí. nivel. Ahí. Solo da vueltas a ese nivel. Ahí. ¿Ya? Agarre. No Ahí. importa Y si lo los único que vas a ojos, hacer es seguir dando vueltas. esto se corta. Y con la otra Y venda con cubres lo esto de arriba. yo voy a ir cerrando. Ahí, de la vuelta. Vamos. Eso. Ya, ahí tranquilo. Déjese. Ahí. De la vuelta. Tranquilo. De la vuelta. Ahí, tranquilo. De la vuelta.
Entonces la de arriba solo va de derecha, de adelante atrás, de derecha a izquierda. Presionando. Ya, de la vuelta. Ahí, tranquilo. Ya, de la vuelta. Tranquilo, tranquilo. Vienes. Y ahí, de la vuelta. Entonces este doble capelina sirve para Ahí, a la mayor misma tiempo. altura. Eso. Y ahí agarra. Esto eso. Y entonces esto, este otro, terminamos solamente de cubrir. Ahí. Entonces esto nos sirve para abrir y descubrir los ojos. Entonces podemos cortar inclusive. Se corta con tijeras si es Y necesario cortamos para un abrir poquito los más. ojos, ¿ya? Y se Se pone pega tela con adhesiva. tela Como adhesiva. ven, el vendaje es más. Este vendaje es más firme, es más duro. Dura tranquilamente 48 a 72 horas. Es más compresivo. ¿Ya? Hay otro vendaje que es el recurrente. Quiero que se usa, por ejemplo, en dedos. Es la misma concepción del vendaje capelina, pero este es el vendaje recurrente. Miren, en el dedo. La misma Ahí, concepción de agárrame la aquí, capelina. un dedo, el otro abajo. No, Una con la otra venda mano. de 3 Eso, centímetros, ¿no? eso, eso, ponga. Eso, ponga abajo. Eso, y eso. Una vez, tranquilo, ahí deja. Una vez que deja, giro, suelte. Y aseguro en la base. Ahí, con círculos. Y ahí. Entonces, esto voy y lo aseguro ahí atrás. Esto de acá. Si necesito girar, ahí y lo aseguro esto acá. Y ahí. Y ahí. Agarra. Entonces está el dedo cerrado, la punta. Lo demás nos interesa. ¿Entendido? Bueno, uno piensa y ve que los vendajes son muy simples y probablemente sea muy fácil aprender. Sí, es muy fácil aprender, pero es importante que lo practiquen y lo repitan varias y varias veces, porque esta misma técnica, este mismo proceso de vendaje, lo usan los traumatólogos. Miren, aquí tenemos un vendaje, una colocación de un yeso. Entonces, miren. Agarra, es una venda de yeso eso. ¿Qué hace? Vendaje circular. Está haciendo vendaje circular. Ahora, ¿qué está haciendo? Está haciendo un vendaje en 8 arriba, abajo. Con la venda de yeso. Es decir, el vendaje en 8, ¿ven? Todas estas habilidades individuales que aprendemos, circular, ahora va a ser una espiral o una circular. Pero está usando para poner yeso. Esa es una venda de yeso. Él es un traumatólogo. Entonces ahí, todas estas técnicas y procedimientos de vendajes, él lo sabe, él lo ha aprendido y las utiliza de acuerdo a los requerimientos. Puede hacer vendaje circular, espiral, vendaje en 8, de acuerdo a la localización que se ponga. Entonces, es decir, no es que sean técnicas muy complejas ni muy difíciles cuando eres especialista, sino que sobre estas técnicas básicas vas mejorando hasta llegar a una calidad de adecuada, tanto para poner yesos como para poner vendas. Ustedes primero van a poner, obviamente, vendas. Entonces, él es un traumatólogo. Entonces, ahí está humedeciendo la venda de yeso. La hace la parte para reforzar la parte del dedo. Bueno, una fractura en dedo, creo.
pone el resto del yeso en el agua. Y empieza nuevamente a vendar. Ya está. Hay que vigilar. Hola a todos, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Vamos a ver en este video colocación de yesos. Sepamos muchas técnicas dentro del tratamiento de inmovilización. Entonces, obviamente, eso es un vendaje de yeso, colocación de un yeso por un especialista. No vamos a hacer nosotros eso. ¿Pero qué vamos a hacer con el yeso? Vamos a poner férulas. Las férulas son apoyos que nos permiten proteger sobre todo las zonas que han sido fracturadas. A ver, déjenme compartirles. Ahí está mejor. Entonces, aquí tenemos una férula de yeso. Como ustedes ven, da un apoyo. Primero tiene que tener una almohadilla y por encima el yeso. Estas férulas, ¿para qué las utilizamos? Primero, al fraguar, calienta y ese calor alivia el dolor. Al estar fijo la zona de fractura, ya no duele ni lesiona estructuras vecinas. Y finalmente, al estar fija la fractura, se evita el riesgo de embolia grasa. ¿Entendido? 3 ventajas de poner férula de yeso. No vamos a poner un yeso, no somos traumatólogos, no estoy entrenando traumatólogos. No vamos a poner un yeso completo, pero sí podemos poner estas férulas. Veamos primero una férula de muñeca. Veamos. ¿Se ve? ¿Se escucha? Muy bien, apoya el codo. Esto es. Y vamos a poner el software. Un poquito de presión. Muy bien, ponlo así. Siempre en la posición 50, el 50%. Un poquito para que quede bien moldeado. Hasta la flexura, pero que no le impida flexionar. Disfruta con presión. Amodillar bien los relieves de la muñeca. Y vamos a proteger un poquito lo que es la zona del pulgar. Vamos a abrir hasta la mitad aproximadamente y vamos a proteger toda esta zona del pulgar. Muy bien. Tomamos la muestra la muñeca desde la articulación metacarpofalángica hasta la zona de flexión del codo. Muy bien, y haremos 12-14 pliegues. Ya lo puedes quitar. Bueno, una vez puesto, podemos poner la férula de la siguiente manera, o siempre en el pliegue palmar proximal. Si queremos solamente limitar el movimiento de la muñeca y no del pulgar, lo que vamos a hacer es recortar un poquito en esta zona de aquí. Y si acaso también hacer un poquito de vertiente hacia la zona cubital para que pueda hacer la buena flexión del quinto dedo, quinto y cuarto de los dedos cubitales, porque tiene esta posición, cortaríamos aquí, ¿de acuerdo? Y si quisiéramos inmovilizar la columna del pulgar, pues entonces a lo mejor añadiríamos pues una
sobre yeso que nos sujetase un poquito más la zona del pulgar. Podríamos hacerlo así una vez que el yeso esté ya con agua y preparado para poner. En este caso vamos a diseñarlo, lo que queremos solamente limitar el movimiento de flexo-extensión de la muñeca y dejar libre el pulgar. Entonces vamos a recortar el yeso. Vamos a recortar el yeso así y vamos a darle un poquito de vertiente radial, perdón, cubital. Aproximadamente. Vamos a coger. Así. Ahí vamos a cortar un poquito. Hacia la zona cubital. Muy bien, hacemos el yeso, lo metemos aquí, estrujamos bien y lo solidarizamos. Entonces saca el exceso de agua, ¿no? Lo vamos a poner perfectamente adaptado. Entonces solo cubre la mitad, no todo el alrededor. Bueno, puedes poner en la palma, en la lateral o en la dorsal, depende de dónde sea la lesión o cómo quieras inmovilizar. La mayoría ponemos ahí. Dejando libre para que pueda hacer bien la oposición. Generalmente con una venda menor es mejor, pero en este caso utilizaremos velas de siempre. Empezaremos en este caso por la muñeca. Esta es una nueva venda que, bueno, no es tan nueva, es una venda que ha aparecido, que es una combinación entre la venda elástica y la venda de gasa. Es elástica verdadera, es un poco más larga, es más delgada, pero de tarea es averiguar qué le llamamos aquí en Cochabamba a esa venda, ¿ya? También podemos coger un poquito como un pellizco para que pase y no haga tanto pliegue a nivel de esta zona de la primera comisura. Entonces vendaje en espiral, ¿no? Adelante, atrás, vendaje en espiral. Entonces, las técnicas de vendaje son una combinación de todo lo que has aprendido. Y se adaptan para diferentes necesidades. En este caso es para poner una férula palmar. Ya pondríamos. Entonces, cuando frague, hay que fraguar, mejor poner el talón de la mano para que frague y se amolde perfectamente bien a la forma de la palma de la mano, que tiene una forma de concavidad. Vamos a fraguar ligeramente en extensión y ponemos así. Para que la mano esté en una posición neutra, es decir, no esté ni hiperextendida ni extendida. Ya en una posición neutra de reposo. Entonces un poco esperas a que endure antes de dejar al paciente, porque si no se va a adaptar a otra forma anómala. La perfecta movilidad de los dedos. Entonces esto sería más o menos una fractura de radio cúbito, sería ahí. Una fractura de radio cúbito, solamente mientras esperamos el proceso final. Mientras tanto, ¿ya? Podemos colocar también el yeso. Venda de guata, conocida como venda de algodón o almohadilla, es lo que va a ir en contacto con el miembro inferior. Abierta. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a colocar yeso. Miren, aquí tenemos una venda de yeso. Estoy utilizando una venda de yeso o algodón, perdón, una venda de algodón laminado. Entonces, ¿ven? Entonces se vende igual.
Es algodón laminado, como un papel más o menos es, para que no esté en contacto el yeso con la piel. Ahí. Mide el algodón, mide el tamaño. ¿Cuál es la longitud de lo que queremos inmovilizar? Cuando cogemos la medida, colocamos el yeso sobre la mesa y vamos a doblar el yeso sobre sí mismo para formar algunas capas, porque una sola es demasiado delgado como para que llegue a ser lo suficientemente duro para inmovilizar el miembro. Entonces aquí lo que estamos haciendo es pasándolo una y otra vez sobre sí mismo para generar algunas capas. Quiero que sepan de una vez que vamos a utilizar de 8 a 10 capas para miembro superior y 12 a 14 capas para miembro inferior. En este Eso caso, mira, anoten, se por nos acabó favor. el rollo, vamos 8 a a 10, destapar 12 a otro. 14. La intención Eso es que anótense. igual, el número de rollos que nos tome, vamos a cumplir esto de los mínimos 12 capas para miembro inferior porque estamos a punto de inmovilizar un tobillo. Una vez que ya tenemos nuestras capas listas, vamos a sujetarle de ambos lados al yeso y vamos a sumergirlo en agua. Esto va a hacer que se active. Entonces, bueno, no hay realmente una estandarización de cuánto tiempo debe sumergirse un yeso. Obviamente tiene que sumergirse más tiempo entre más capas utilicemos. Luego lo vamos a sacar, la verdad es que son solo pocos segundos, y luego vamos a escurrir, vamos a quitarle este exceso de agua. Una vez que el yeso ya está mojado, ya puede ser utilizado, ya comienza a endurecerse. Aquí estamos solamente quitando el exceso de agua. Así que, bueno, una vez que el yeso ya está listo para endurecerse, vamos a ir donde nuestro paciente a colocárselo. Entonces colocamos ahí en el miembro inferior, como dijimos, esto va a ser una inmovilización abierta. Una valva posterior, porque es una valva que está colocándose en la parte de atrás de la pierna. Ahí el yeso ya comienza a secarse, a endurecerse, así que vamos a ir amoldándolo, la forma que queremos darle. Y miren, justo por ahí estaba pasando un estudiante que me quiso ayudar. Igual, esto de cubrirle con la venda de gasa, puedes hacerlo tú mismo, pero bueno, gracias. De hecho, le agradezco por haberme ayudado. Y entonces eso, tú finalmente le refuerzas y ya tienes tu inmovilización abierta. Si quieres quitar el yeso, simplemente vas a cortar con una tijera la parte anterior y le retiras. Muy distinto sería si se tratara de un yeso de tipo cerrado, o sea, si envuelves a todo el miembro en yeso. En este caso tienes que utilizar una sierra para poder abrirlo y es lo que vamos a ver a continuación. Este es un paciente con... Bueno, entonces el vendaje, la férula de miembro superior e inferior es la misma dinámica. ¿Entendido? Otro conocimiento que me parece importante para ustedes es cómo retiramos el yeso, ¿ya? Eso sí, le dejan al interno, anda a retirar el yeso y a veces no saben ni cómo retirar un yeso. Vean, así se retira yeso el yeso. cerrado, así que vamos a colocar primero un bajalenguas para proteger la piel y vamos a prender la sierra y la sierra lo que va a hacer es igual, vamos a hacer pequeños La cortes sierra es hundiendo un poco oscilante, sobre por la si piel acaso, no corta. para que se corte este yeso que está No completamente corta la cerrado piel. herméticamente El para luego yeso poder sí. abrirlo con unas pinzas especiales. Quiero que sepan primero que, bueno, puede que dé bastante recelo querer cortar un yeso con sierra. La verdad es que tú puedes asustarte por hacerle daño al paciente, pero no. Esta sierra no es una sierra giratoria. Esto no es como para cortar o filetear carne. Realmente esto es una sierra que solo vibra. Está solamente con las vibraciones. Abre el yeso, si tú la colocas directamente sobre tu piel, no te lastima, no te hace daño, solamente es caliente. Aquí hicimos un primer corte. Vamos a hacer un corte lateral. ¿Cuál es la intención de hacer estos cortes? Que una vez que esté abierta esta parte del segmento, vamos a utilizar una pinza inversa para despegar los trozos del yeso para que pueda ser liberada la extremidad. Entonces miren, ahí estamos ya finalizando de hacer los últimos cortes para que salga hacia la parte externa. Y ahorita sí vamos a utilizar esta pinza inversa, que como ven, tú la introduces dentro de una ranura que hiciste con la sierra, mira. Ahí lo podemos ver un poquito más cerca. Introduces, abres y eso se despega. Una vez que está despegado ya puedes retirar o se separa, mejor dicho, el yeso como si fuera una valva abierta. De esta forma, como lo ves, mira, qué interesante. Y eso es todo. Y Bueno, entonces, esas son las férulas de yeso que también les voy a enseñar a hacer. Finalmente, algo que normalmente ustedes tienen al menos conocer es los famosos kinesiotapes. Los kinesiotapes utilizan normalmente los fisioterapeutas, ¿no? Y esta habilidad, bueno,
Si alguno quiere ser médico del deporte, alguna cosa, podría necesitarla. Estos kinesiotapes son estas bandas elásticas de colores bonitos, La ¿no? capacidad de elongarse no va. Por si acaso que no, yo no le veo mucha utilidad, la verdad, porque lo que se mueve es todos los músculos, no la piel, y él lo que fija es sobre la piel, dizque un músculo, pero usan los fisioterapeutas. Mire, Recibir la información necesaria para que las células que van a regenerar ese tejido pues sepan en qué dirección y en qué cantidad tienen que fabricar fibra y coser esa zona que se ha descosido o se ha deshilachado. Entonces, 3 cortes dice, pero bueno, o 3 tiras de la misma longitud, que de nuevo vamos a redondearlas, las 3 a la vez para que sea más rápido. Y entonces, pidiendo al paciente que más o menos encoja la zona un poquito, o por lo menos mantenga 90 grados en posición, digamos, la más natural del tobillo en carga. Aquí os presento un poco la dirección del fascículo anterior, el que se suele esguinzar en el tobillo, aunque luego también puede haber esguince a esta altura. Entonces, la primera tira y a un 100% de tensión vamos a llegar a abarcar mucha zona, más vale pasarnos que quedarnos cortos. Aquí, y pegamos. Mira, se me ha plegado un poquito la venda, pero bueno. A ver, gira un poquito más, vamos a intentar. Sí, gira un poquito corregir. más, solo está doblado tu tobillo. Ahí. Pero bueno. Muy bien. Y los anclajes, como siempre, sin tensión. Bueno, ahí se me ha quedado otro pliegue, pero bueno. Las otras 2 vendas reforzarán un poco oblicuamente la misma dirección, el mismo ligamento, preferiblemente cruzándose a la misma altura. Para hacerlo más fácil, igual, Alex, si sacas un poquito el pie de la camilla, te vienes un poquito más hacia... Eso es, ahí mismo. Muy bien. Entonces, buscamos otra vez esa tensión al 100%. Pegamos y los anclajes sin tensión. Ahí. Y la última, cruzándose de la otra manera, más vertical. Muy bien. Y por último, como he dicho, es opcional si es que exploramos el tobillo y tiene el astrágalo anteriorizado a causa del esguince. Vamos a empujar el astrágalo hacia atrás con una técnica articular de corrección mecánica. Entonces esta última venda, bueno, vamos a usar otro color para Es importante que los se vea la colorcitos diferencia. para- Bueno, la verdad no le tengo mucha fe a ese Y si tipo de- después de la terapia manual hemos conseguido corregir un poco esa posición anteriorizada del astrágalo, pues después con la venda lo reforzamos. O si no lo hemos corregido, pues aún así la venda, alguna corrección podrá que conseguir. Entonces, el tobillo a unos 90 grados y tensamos bien la venda a unos 75-100 de tensión, la parte central, un poco abarcando el astrágalo, y tiramos hacia atrás hasta colocar toda la venda activa y terminamos con el anclaje sin tensión. Así. Muy bien.
Así quedaría pues el vendaje, que lo habría que comprobar, a ver si se le disminuye el dolor, a ver si hay que... Bueno, lo bueno es que queda bastante bonito, ¿no? Entonces queda bastante bonito. Pero ese es el kinesiotape, es para que ustedes conozcan. Bueno, de estos vendajes vamos a ir viendo los que nos importan, los que necesitamos aprender y sobre todo hacerlos varias veces para que lo hagan bien en cualquier posición. No siempre vas a estar en una posición cómoda. ¿Ya? Entonces, no sé si te vienen alguna pregunta, jóvenes. Bueno, de la Doctor, yo tenía técnica, una pregunta. dime. ¿Por qué se usan las vendas elásticas adhesivas para la inflamación y las elásticas que no son adhesivas no se las usa? O sea, se las evita. Las elásticas, no olvides que la elástica permite la expansión. Las no elásticas no se mantienen fijas. Cuando te golpeas una articulación, te lesionas una articulación, esta se dematiza, es decir, después de vendar empieza recién a hincharse. Y esto tiene que permitirlo la venda, porque si no el tejido se necrosa por la compresión, ¿no ve? Es como más o menos cuando tenemos un trauma cerebral, operamos no el cerebro, lo que hacemos es abrimos una ventana en el cerebro para que por esa ventana se hinche el cerebro y después se desinfle y se deshinche y podemos cerrarlo. Es lo mismo en todo tejido. Tiene que inflamarse, aumentar de volumen y la venda no tiene que inhibir este edema. Al menos no en gran medida, ¿no? Es verdad que la venda elástica ayuda a que el edema sea menor, que no sea tan grande, que no sea descontrolado. Pero otra cosa sería inhibirlo completamente, causaría más bien lesión en el tejido. Es por eso. Está bien, gracias, doctor. ¿Alguna otra cosa más? Doctor, las vendas elásticas autoadhesivas, ¿esas también se usan los que hacen gimnasia artística o es otro tipo de venda? Ese tipo de venda utilizan los que hacen esa gimnasia artística. ¿Ya? Eso usa. Gracias. Los futbolistas también usan como parte del proceso de prevención. Entonces, utilizan. ¿Ya? ¿Alguna otra duda, pregunta? Bueno. Y obviamente hay algunas dudas y preguntas de la técnica. Lo bueno es que lo vamos a ver la técnica en la próxima clase. ¿Ya? Ya les ha dado su material Heidi para que traigan la próxima clase. Y ahí vamos a absorber cualquier duda. No crean que es difícil, es extremadamente sencillo hacer el proceso y el aprendizaje también. Pero esto que no les confunda para ir repitiendo muchas veces, porque tienen que aprender a hacer vendajes de cualquier lado, de cualquier forma, en cualquier caso, en cualquier extremidad. ¿Listo? Heidi, ¿algo más para añadir? Solamente, doctor, que agregar a todo esto que siempre recordemos que debemos comprobar la circulación capilar, el pulso distal, o si presenta hormigueos o tomar en cuenta la coloración. No pasar por alto esas cosas al momento de vendar, doctor. Muy bien. Al final de vendar. Terminamos de vendar y tenemos que evaluar calor de la extremidad, coloración, sensibilidad, llenado capilar. Tenemos que ver. Es por eso que cuando vendamos una extremidad, sea superior o inferior, tienen que verse los 5 dedos. No puede verse solo 4 o 3. Tienen que verse todas las puntas de los dedos. ¿Ya? Muy bien, chicos. Eso sería todo por el día de hoy. Nos vemos el día viernes. Que les vaya muy bien, jóvenes. Chao, chao. Hasta luego, doctor. Hasta luego, Gracias, doctor. chicos. Hasta luego. Hasta luego, buenos días. Gracias, Heidi. Chao, chao.